Llegué a casa de mi hijo llena de esperanza, pensando que tal vez, solo tal vez, encontraría una pizca de calidez que había estado ausente durante mucho tiempo. Habían pasado 2 años desde que mi esposo falleció ese invierno, y el silencio en mi casa se había vuelto tan denso que podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared como un metrónomo en un pasillo vacío. La sala siempre parecía un teatro después del final, silenciosa, abandonada, desprovista de vida. Casi todos los días, me sentaba a la mesa de la cocina con la mirada perdida, mientras el tic-tac del reloj contaba cada segundo solitario. «Mamá, nos preocupa mucho que vivas sola», dijo Jude por teléfono. Su voz era cálida y sincera. «¿Por qué no te mudas con nosotros? Será más animado y también podrías ayudarnos con Elliot». Mi corazón se conmovió. Ver a mi hijo todos los días, pasar tiempo con mi nieto, todo parecía un remedio para el dolor que se había instalado en mi pecho. Empaqué algunas mudas de ropa, cerré mi casa con llave y guardé algo que no había tocado en años, la escritura de mi casa, escondida cuidadosamente en el fondo de mi cómoda. Entonces, entré en su mundo. Su apartamento estaba en el Upper West Side, en uno de esos barrios arbolados con porteros y parques que siempre olían a dinero nuevo. En cuanto crucé la puerta, el interior casi me deslumbró, lámparas de araña de cristal, un sofá de cuero suave como la mantequilla y cuadros abstractos en la pared que parecían caros, aunque no del todo comprensibles. Las baldosas de mármol estaban pulidas como un espejo. Sin duda, no habían escatimado en gastos. Lidia, con la mascarilla a media cara, me recibió con una sonrisa deslumbrante. Se movió con cuidado, como si le preocupara que la mascarilla se desprendiera con demasiado movimiento. «Chloe. Por fin estás aquí, entra». «¿Hace calor afuera?», dijo con voz alegre. Alargó la mano hacia mi maleta con ruedas, que no pesaba nada, pero la retiró casi al instante, como si hubiera tocado algo pegajoso. Luego, recuperándose rápidamente, sacó un par de pantuflas nuevas. «Jude sigue de camino. Pedí todos tus platos favoritos para cenar, llegarán pronto». Mientras hablaba, sus ojos me recorrieron rápidamente la vista, desde mi pelo canoso hasta los zapatos de tela gastados, y finalmente, la maleta desgastada a mi lado. Su sonrisa se desvaneció por medio segundo. Lo sentí, solo un destello. Pero le devolví la sonrisa y le dije con dulzura: «Gracias, Lidia. Es muy considerado de tu parte». Jude llegó a casa a tiempo para cenar y parecía sinceramente feliz de verme. Se movía con entusiasmo por la mesa como un anfitrión en una fiesta. La comida fue elaborada, llena de platos que claramente requerían tiempo y esfuerzo. Frente a mí, Lidia estaba sentada dándole de comer a Elliot y luego dijo con naturalidad: «Sabes, todo está carísimo últimamente. La última vez que fui a la tienda, gasté más de 1000. La matrícula de Elliot es desorbitada y la hipoteca nos pisa los talones. La presión es muchísima». Ella suspiró y me lanzó una rápida mirada de reojo. Jude intervino. «Oye, es hora de cenar. No hablemos de eso. Mamá acaba de llegar, no la asustes». Lidia se encogió de hombros y no dijo nada más. Pero esa frase, «la presión es mucha», quedó suspendida en el aire como una nube de humo. Me dolió, sutil pero agudamente. En aquel momento, le quité importancia. Los jóvenes se quejan. ¿Quién no tiene estrés hoy en día? Pero al mirar atrás, ahora lo veo como lo que fue, una preparación. Un ensayo discreto de lo que realmente quería decir. Creí estar asistiendo a una cálida reunión familiar, a un emotivo drama sobre abuelas y nietos. Pero en una sola noche la historia dio un giro radical, la cuestión de quién paga la cuenta. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre. La edad suele hacer que el sueño sea superficial. Pensé en sorprenderlos con un desayuno caliente. Entré de puntillas en la cocina y encontré a Lidia ya levantada. Estaba sentada a la mesa del comedor con una bata de seda, una pierna cruzada sobre la otra, pintándose las uñas con pereza mientras una telenovela sonaba tranquilamente en su teléfono. La mesa estaba llena de bolsas grasientas de comida rápida de la noche anterior, con los envoltorios manchados de aceite. Al entrar en la habitación, apenas levantó la cabeza, solo una mirada hacia arriba, más por acto reflejo que por placer. «Oh,
Chloe, ¿estás despierta?, dijo secamente, como si estuviera tachando una lista de tareas. Pedí el desayuno. Debería llegar pronto. No tienes por qué preocuparte. Me giré y me senté en silencio a la mesa del comedor. El silencio en la habitación se sentía pesado, casi incómodo. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el grasiento aroma de la comida frita, como si el mismo aire me recordara que no pertenecía a ese lugar. Llegó el pedido. Donas, sándwiches de huevo y café con leche en vasos de cartón. Jude comió unos bocados, se colgó el maletín al hombro y saludó con la mano mientras salía por la puerta. Nos vemos en la cena, mamá. La puerta principal se cerró de golpe tras él, quedándonos solos Lydia, Elliot y yo, que jugaba tranquilamente en la alfombra. Lydia dejó el tenedor, se secó los labios con una servilleta y finalmente me miró con una sonrisa que parecía demasiado pulida, como la de un agente inmobiliario a punto de comenzar una charla de ventas. Chloe, empezó, con total naturalidad, ahora que eres parte de la familia, sabes, todo está un poco más abarrotado. Los gastos suben con más gente. La escuela de Elliot cuesta una fortuna, y con los dos trabajando, todo suma. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, y luego sonrió con un poco más de cariño, pero aún con esa distancia profesional, como si estuviera hablando de negocios mientras almorzamos. Estaba pensando, si pudieras aportar, digamos, 3.000 al mes. No es una cantidad enorme, solo algo para que las cosas sean justas. Así, todo queda claro desde el principio y evitamos malentendidos incómodos más adelante. ¿Qué te parece? Lo dijo tan alegremente como si estuviera anunciando un corte de energía en el edificio al día siguiente. Mi mano tembló y casi derramó el café caliente en mi regazo. Shock. Shock total, sin filtro. Y luego, un escalofrío que empezó en la coronilla y me recorrió toda la columna. No fue el dinero lo que me sorprendió. Podía permitírmelo. Mis ingresos de jubilación, sumados a los modestos ahorros que me dejó mi difunto esposo, eran más que suficientes para mantenerme sola. No, lo que no pude soportar fue su expresión al decirlo, fría, calculadora, sin el más mínimo rastro de vacilación o vergüenza. Como si estuviera cobrando. Justo ayer, había sido toda sonrisas y cariño. Y ahora me entregaba la factura de mi lugar en la mesa. La miré fijamente, buscando en su rostro sereno alguna señal de que se tratara de una broma, o de que tal vez, solo tal vez, se sintiera un poquito avergonzada. Pero no había nada. Solo calma. Una calma serena, como si se hubiera creído en sí misma. Para ella, yo no era de la familia. Era un gasto más. Una partida más en su presupuesto familiar. Había venido de Pittsburgh pensando en quedarme un tiempo, quizás compartir algunas risas y ayudar con Elliot. Pero, al parecer, solo era un inquilino más, uno que se esperaba que pagara el alquiler. En ese momento, sentí como si mi corazón hubiera caído directamente en un congelador. No respondí de inmediato. Me quedé allí sentado, con la mente dividida en dos voces. Uno dijo, déjalo ya, Chloe. No te estás haciendo más joven. Jude es tu único hijo. Si esto mantiene la paz, si le facilita las cosas, pues bien. Dales el dinero. Ayúdalos, como siempre lo has hecho. Pero la otra voz era más aguda, más fuerte, ya has dado suficiente. Lo criaste, sola. Pagaste su casa, le diste una ventaja en la vida. ¿Ahora solo quieres estar cerca de tu familia, y te piden que pagues una entrada? No se trata de dinero, se trata de respeto. Hoy son 3.000. ¿Cuánto será el mes que viene? Exactamente. No se trataba de dinero. Se trataba de dignidad. Desde el principio, Lydia nunca me vio como parte de esta familia. Me veía como una intrusa, una invitada temporal que más le valía pagar sus cuotas, seguir las reglas y finalmente marcharse a tiempo. Cada palabra que decía, cada mirada que me dedicaba, todo me servía como un silencioso recordatorio, no eres uno de nosotros. Solo eres un forastero tolerado. Mi mente, casi involuntariamente, se trasladó a unos cuantos años atrás. Fue cuando Jude y Lydia acababan de comprometerse.
Ambos acababan de salir de la universidad, apenas empezaban, con poco dinero. ¿Comprar una casa? Olvídense de pagarla por completo, ni siquiera podían dar la entrada. Jude estaba tan ansioso que apenas podía dormir. Recuerdo sus llamadas nocturnas, con la voz cargada de estrés e impotencia. Mi esposo, que aún vivía en ese entonces, y yo nos sentamos a la mesa de la cocina esa noche, analizando nuestras finanzas hasta bien entrada la medianoche. A la mañana siguiente, ya habíamos tomado la decisión, gastamos la mayor parte de nuestros ahorros e incluso usamos parte de sus inversiones para la jubilación. Reunimos hasta el último centavo que pudimos y calculamos el precio total de este apartamento. Como la pagamos entera, la escritura de la propiedad, como era de esperar, estaba a mi nombre. Nunca les dijimos toda la verdad. Solo dijimos que nosotros cubríamos la entrada y que el resto era una hipoteca que ellos mismos pagarían. Así que, cada mes, me transferían diligentemente el dinero del supuesto préstamo, que nunca usé. Simplemente lo depositaba en una cuenta aparte, ahorrándolo para cuando realmente lo necesitaran, o para cuando mi marido y yo fuéramos demasiado mayores para cuidarnos solos. Solo nosotros dos lo supimos. Jude y Lidia siguen creyendo que están pagando poco a poco una hipoteca. Que esta casa les pertenece. Solté una risa lenta y amarga. Lidia, ¿crees que solo soy un invitado? Ni siquiera te das cuenta, pagué por este lugar. Totalmente. Ya no pude permanecer en silencio por más tiempo. Siempre he creído que la base de un buen hogar es el respeto mutuo. Pero si has decidido tratarme como a una extraña, no te sorprendas cuando deje de fingir que esto es un asunto de familia y empiece a tratarlo como un negocio. Respiré hondo. El frío que se había instalado en mi pecho empezó a disiparse, reemplazado por una extraña calma, casi antinaturalmente firme, agudizada por la determinación. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Lidia. Seguía observándome, esperando a que me rindiera. Su sonrisa era cortés, fija, pero sus ojos brillaban de anticipación. Creyó que había ganado. Mantuve la voz tranquila. ¿3.000? Claro. Se puede hacer. Obviamente no esperaba que accediera tan fácilmente. Sus ojos se iluminaron y sus labios se curvaron hacia arriba como si acabara de conseguir un bolso de diseñador a mitad de precio en unas rebajas navideñas. Debió pensar que tenía miedo de envejecer sola, miedo de no tener un techo. No me molesté en mencionar su pequeña fantasía. Simplemente me levanté lentamente, me di la vuelta y volví a mi habitación. Era la habitación más pequeña del apartamento, amueblada con modestia, solo una cama y un armario viejo. Mi maleta seguía apoyada en la esquina, apenas desempacada, salvo por unas pocas mudas de ropa. Me arrodillé y lo saqué. El cuero estaba desgastado, y las viejas etiquetas de viaje aún colgaban del asa. Metí la mano en el bolsillo lateral y saqué una llavecita. La cerradura crujió levemente al abrirse con un suave clic. Dentro no había objetos de valor, solo fragmentos de una vida tranquila. Una foto de mi esposo en su juventud, algunas cartas que me había escrito a mí misma pero nunca envié, ropa descolorida que no había visto la luz en años. Allí yacían, intactos. Como si ellos tampoco hubieran sido verdaderamente bienvenidos en esta casa. En el fondo había una bolsita de terciopelo rojo. Mis dedos rozaron la suave tela al sacarla con cuidado. Aflojé el cordón y allí estaba, una carpeta gruesa color burdeos. El hecho. Mi nombre, Chloe Collins, escrito con trazos firmes y deliberados en la primera página. Lo sostuve en mis manos un momento, sintiendo su peso. Luego salí de la habitación y regresé al comedor. Lidia seguía sentada allí, con el rostro congelado en una sonrisa satisfecha, como un gerente que acaba de cerrar el trato del día y está esperando que llegue el papeleo. Caminé hacia la mesa del comedor pero no me senté. En cambio, coloqué la gruesa carpeta roja, la escritura de propiedad, justo en el centro con un golpe seco. La sonrisa de Lidia se congeló en cuanto la vio. Pero antes de hablar de la contribución mensual, dije con un tono tranquilo, inquietantemente tranquilo, en realidad, quizá deberíamos empezar por hablar del alquiler. Golpeé la carpeta con un dedo y continué, con voz lenta y firme. ¿Este apartamento? Lo pagué yo.
El nombre que aparece en la escritura, Chloe Collins, es mío. Hice una pausa, viendo cómo palidecía poco a poco. Luego añadí, ¿tú y Jude se mudaron hace cuánto? 3 o 4 años. Probablemente ya saben cuánto cuesta el alquiler en este barrio. Calculemos primero el alquiler atrasado. Luego podemos hablar de quién debe cuánto en gastos de manutención. ¿Gastos de manutención? Claro. Sigamos las reglas. Tú vives en mi casa, yo como tus donas, pagamos las cuentas, una a una. Fue como si hubieran succionado todo el oxígeno de la habitación. La expresión petulante de Lidia se derritió como acuarela sobre papel mojado. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la carpeta como si fuera una citación judicial con su nombre. La agarró con pánico instintivo y la abrió, hojeando las páginas con dedos temblorosos. Cuando llegó a la primera página y vio mi nombre, Chloe Collins, en negrita inconfundible, junto con mi número de la Seguridad Social, su rostro se transformó en una expresión de frustración. La pálida incredulidad dio paso a una indignación intensa, que luego se transformó en algo más cercano al pánico. Levantó la vista, con los ojos clavados en mí como si viera a una desconocida. La mujer que creía blanda, maleable, quizá incluso desesperada, era ahora la dueña legal del techo sobre su cabeza. El comedor parecía congelado. Afuera, la bocina de un coche sonó débilmente a lo lejos. El tic-tac del reloj de pared rompió el silencio como un martillo que le golpeaba los nervios. No dije ni una palabra. Simplemente tomé el tazón de avena que llevaba tiempo frío, lo removí suavemente con una cuchara y me llevé un bocado a la boca. Lo admito, verla con cara de haberse tragado una mosca viva me dio una fugaz sensación de satisfacción. Aunque solo duró un instante. Pero también sabía que esto era solo el principio. El verdadero enfrentamiento ni siquiera había comenzado. Los labios de Lidia se separaron como si fuera a hablar, pero no salió nada. Su mandíbula se movió, su boca se crispó como si quisiera formar palabras, pero la razón, o tal vez el orgullo, la detuvo. Se mordió el labio, tragándose la amargura que amenazaba con surgir. Entonces, con un repentino movimiento, arrojó la escritura de nuevo sobre la mesa. El golpe contra la madera rompió el silencio de la habitación, sobresaltando incluso al pequeño Elliot, quien dejó caer su juguete y levantó la vista, confundido y con los ojos muy abiertos. Lidia empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que chirrió contra las baldosas. Sin decir palabra, me miró con los dientes apretados, luego se dio la vuelta y entró furiosa en el dormitorio, dando un portazo como si le hubieran lanzado un guante. No me moví. El documento aún estaba allí, sobre la mesa, brillando rojo contra la madera pulida como una herida abierta. Y supe, sin lugar a dudas, que a partir de ese momento las líneas estaban trazadas. Desde que presenté esa escritura, el ambiente en este apartamento había cambiado. Como si una fina capa de hielo se hubiera formado alrededor de toda la casa. Lidia se quedó helada. Ni una palabra, ni una mirada. Si nos cruzábamos en el pasillo, pasaba a mi lado como si fuera invisible, como si no existiera. La cocina se había convertido en poco más que un simple accesorio. Lidia dejó de cocinar por completo, ya fuera pidiendo comida para llevar o llevando a Elliot a cenar a casa de su madre. No dijo ni una palabra al salir. Ni un «nos vamos», ni una mirada atrás. Era como si yo hubiera dejado de existir, como si ya no formara parte de esta casa, solo una incómoda variable que no tenían más remedio que soportar. Incluso la sala de estar se sentía diferente ahora. Antes resonaba con las canciones de Elliot o las conversaciones de las telenovelas de Lidia, llena de ruido y vida. Ahora era casi silencio. Solo Elliot y yo, sentados en la alfombra, encajando las piezas del rompecabezas. Clic, clac, sonidos diminutos y dispersos que reflejaban a la propia familia, fragmentada, apenas sostenida. Jude fue el que más lo pasó, atrapado en medio de todo. Llegaba después del trabajo y, antes siquiera de quitarse el abrigo, su rostro lo decía todo, tenso, exhausto, perdido. Me di cuenta de que Lidia lo había contado, probablemente con su propio toque dramático. Pero Jude nunca me lo planteó. En cambio, esperaba a que ella se duchara o saliera a atender una llamada, y luego se colaba en la cocina como si estuviera merodeando por su propia casa.
Mamá, empezaba en voz baja y tímida. Mira. Lidia a veces es un poco brusca. No lo dice con mala intención. Es su forma de ser. Ya sabes, habla sin pensar. Lo miré a él, a mi hijo, el hombre que se esforzaba tanto por mantener la paz pero no agradaba a nadie, y mi corazón se llenó de una mezcla de ira y tristeza. Lo interrumpí con suavidad, pero con peso en cada sílaba. Jude, sé que esto es difícil para ti. Pero no se trata de dinero. Se trata de respeto. Le sostuve la mirada y le dije con firmeza, tu padre y yo ahorramos durante décadas para comprar esta casa. Lamento no haberte dicho nunca que la escritura estaba a mi nombre, siempre planeé traspasártela algún día. Pero la actitud de tu esposa me ha hecho cuestionarlo todo. ¿Cómo me ve? ¿Una carga? ¿Alguien que tiene que pagar para quedarse? ¿Una forastera que necesita comprar su lugar en la mesa? Hice una pausa y luego bajé el tono, más frío. No te pido alquiler. Lo dejo pasar. Pero en cuanto a los gastos de manutención, no vuelvas a mencionarlo. No me niego a contribuir. Pero no cuando me lo entregan como una factura. No cuando no hay ninguna decencia detrás de lo que me piden. Si ni siquiera me muestran respeto, ¿para qué me quedo aquí? Judy abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró, lo entiendo, mamá. ¿Hablaré con ella? Lo observé y suspiré en silencio. Pensé que mis palabras podrían hacer que Lidia retrocediera. En cambio, simplemente se volvió más creativa. Dejó de pedir dinero de plano y comenzó una guerra silenciosa, su propia campaña privada de pequeños sabotajes. Una guerra fría de inconveniencias domésticas. Fui al baño después de que ella lo usara, había baldosas mojadas por todas partes. El suelo estaba resbaladizo como si lo hubieran engrasado. Casi me caigo y podría haberme llevado a urgencias. Metí algo de ropa en la lavadora. Cuando me di la vuelta, estaba llena hasta los topes. Había elegido la opción más larga, 2 horas de desinfección profunda. Yo estaba mirando televisión en la sala de estar cuando de repente ella pasaba, tomaba el control remoto, subía el volumen hasta que hacía vibrar las ventanas y luego desaparecía en su dormitorio y cerraba la puerta de un portazo tras ella. Fue mezquino. Cruel en su pequeñez. Ardía de frustración, pero no lo demostré. ¿Baño resbaladizo? Esperé a que se secara o agarré una fregona y lo limpié yo mismo. ¿Se robaron la lavadora? Llevé la ropa grande a la tintorería. Lavé el resto a mano. ¿La tele está muy alta? La apagué, volví a mi habitación, saqué un libro o me puse los auriculares y escuché un podcast. Quería que me enfadara. Quería que me enfadara, que me sintiera tan mal recibida que hiciera las maletas y me fuera sola. Pero yo soy más resistente. Pasé mi juventud haciendo turnos de noche en el hospital. He trabajado con enfermeras que dormían poco, pacientes con poca paciencia y sistemas que se descomponían a diario. ¿Crees que tus travesuras pasivo-agresivas me van a quebrar? Lidia, cariño, elegiste a la mujer equivocada. Combatir el fuego con fuego. Siempre ha sido mi estilo. No iba a dejar que Lidia arrastrara toda la casa al caos, al menos no abiertamente. Por el bien de Jude, intenté mantener la paz. Pensé que si no cedía a sus pequeñas provocaciones, las cosas podrían calmarse. Pero cuanto más me mordía la lengua, más confundía Lidia mi silencio con debilidad. Sus pequeñas travesuras continuaron, pequeñas molestias cortantes que hacían que la casa se sintiera más fría cada día. Y como seguía sin arremeter, empezó a inquietarse. Inquieta, incluso. Una noche, me levanté en mitad de la noche para ir al baño. Al pasar por su habitación, vi que la puerta estaba entreabierta. Solo una rendija, pero suficiente. La luz interior era tenue, pero oí su voz, grave y aguda, cortando el silencio como una cuchilla. Lo hace a propósito. Se hace la orgullosa. Agitando esa escritura como si la hiciera reina de la maldita casa. ¿Cree que puede controlarnos con eso? Está delirando. Jude, te lo advierto,
si sigues defendiéndola, te juro que no puedo vivir así. Entonces se oyó la voz de Jude, apenas un susurro, y cargada de cansancio. Baja la voz. Mamá está al lado. Lidia soltó una risita amarga. ¿Y qué si me oye? Bien. Déjala. Si tuviera un poco de sentido común, ya habría hecho las maletas y se habría vuelto a ese pequeño apartamento polvoriento de Pittsburgh. Me quedé allí, clavado en el lugar, mientras el frío subía desde mis pies descalzos y se envolvía en mi nuca. Pero no me inmuté. He visto cosas peores. Lidia, pensé, no estás preparada para este tipo de juego. En mi época, los hospitales eran campos de batalla, ascensos implacables, rumores entre bastidores, una política densa como la niebla. He vivido guerras reales, lidiado con cuchillos más afilados tras sonrisas. Si alguien como tú hubiera intentado esto con una de mis antiguas enfermeras jefes, habrías estado sirviendo café antes de tu segunda frase. ¿Pero hacerle esto a tu suegra? Eso es pura arrogancia de principiante. Cuando la guerra silenciosa no funcionó, Lidia trajo refuerzos. Ese fin de semana, invitó a su madre, Juliana Peterson. La suegra, refinada, de esas que probablemente practicaban sonrisas frente al espejo. La excusa fue una visita casual, solo pasaba por aquí, ha pasado demasiado tiempo, pero la expresión de Lidia decía lo contrario. Era una estrategia. Un sutil esfuerzo en equipo. Y Juliana, a juzgar por su entrada, llegó preparada. Era unos años menor que yo y estaba impecable, ropa impecable, maquillaje impecable, perfume de buen gusto y caro. Toda su presencia estaba coordinada como una página de revista. En cuanto entró, me agarró las manos con un apretón de manos barnizado que parecía una capa de laca de 3 capas, brillante, suave y resbaladiza. Chloe. Me moría de ganas de conocerte. Oí que te habías mudado y le dije a Lidia, ¿cómo es que no he pasado ya? La verdad es que me ha estado pesando. Sonreí cortésmente y no dije nada. Me llevó al sofá y se sentó a mi lado con un brillo en los ojos. Te ves fantástica, ni un día después de los 60. ¿Cuál es tu rutina de cuidado de la piel? Tienes que contarme tu secreto. Todo azúcar y brillo. Hasta que llegó el cambio, sutil, como un cambio en la dirección del viento. Pero Chloe, dijo, dándome una palmadita en el dorso de la mano con una dulzura que se da en el clavo, como mayores, a veces tenemos que hacer un pequeño espacio en nuestros corazones para lo que están pasando las generaciones más jóvenes. Los tiempos son difíciles, lo sabes. Los jóvenes de hoy en día hacen malabarismos con tantas cosas. Criando a los pequeños, pagando hipotecas, haciendo malabarismos con sus carreras. Jude y Lidia, están bajo mucha presión. Asentí levemente. Seguí sin decir nada. Continuó, sin inmutarse. Rodeando suavemente la verdadera razón por la que estaba allí. Escuché, solo de pasada, que sacaste la escritura el otro día. Su tono era informal, pero no pestañeó. Sinceramente, creo que, en una familia, las cosas no deberían ser demasiado formales. Una escritura, guardada en un cajón, no vale mucho por sí sola, ¿verdad? Pero crea, pesó. Los niños lo notan, ¿sabes? Como si la casa no fuera realmente suya. Y luego, finalmente, la petición, envuelta en suave terciopelo pero dura como una piedra por debajo. Estaba pensando, quizás sea mejor transferir la escritura ahora. Simplificar las cosas. Darles tranquilidad a todos. Así, la casa se sentirá como un verdadero hogar para ellos y todos podremos seguir adelante como una familia feliz. ¿No te parece? No pude evitarlo. Mi boca se curvó en una pequeña sonrisa cómplice. Ah. Así que esta es la siguiente fase. El mismo juego, con un nuevo mensajero. Lidia pidió pagos mensuales. Juliana pidió la casa entera. Una fue directa, la otra, con perlas y diplomacia. La misma hambre. Solo diferentes tenedores. Mantuve la sonrisa educada en mi rostro y mi tono gentil, pero no había forma de confundir la firmeza que había debajo. Juliana, entiendo lo que dices, dije,
haciendo eco de sus palabras anteriores con mesura. Pero en cuanto a transferir la escritura, no es algo que esté considerando ahora mismo. Hice una pausa, observando el leve destello en sus ojos, la forma en que su sonrisa se tensó, su expresión cambió, antes de continuar, con la misma calma. Mencionaste que los niños necesitan seguridad, y estoy de acuerdo. Pero creo que la seguridad en una familia no se basa en hechos. Se basa en el respeto mutuo y la tranquilidad de saber que te tratan con decencia. ¿No lo crees? Le devolví el balón con suavidad pero decisión. Cada línea cuidadosamente preparada fue desmantelada pieza por pieza. A Juliana se le cayó la máscara en cuanto se dio cuenta de que no me creía lo que vendía. La cálida sonrisa de suegra preocupada desapareció como si alguien le hubiera desconectado el enchufe. Al ver a su madre chocar contra un muro, Lidia se abalanzó de inmediato, echando leña al fuego. Mamá, no pierdas el tiempo. Lo hace a propósito. Nos está echando esa escritura sobre la cabeza como si fuéramos sus dueños. Se comporta como si fuéramos gorrones solo por vivir en su casa. Se hace la mártir, como si nos apoyara por caridad. ¿Quién le hace eso a su propio hijo? El rostro de Juliana se transformó con indignación teatral, y su voz se elevó un octavo. Exactamente. Chloe, esto es cruel. Jude es tu hijo. ¿Y por una casa los estás haciendo pasar por esto? Si la gente se entera, pensarán que Lidia se casó con alguien de la familia por la propiedad, y que Jude es solo un gorronero que vive a costa de su madre. Y así, de repente, la sala de estar explotó. Jude estaba de pie entre nosotros tres, pálido como una sábana, con la frente cubierta de sudor. Parecía un bombero caído en 3 llamas simultáneas, dando vueltas, intentando apagar las llamas con las manos desnudas. Mamá, ¿podemos por favor no? ¿Solo por una vez? Lidia, cálmate, vamos, solo. Juliana, por favor, nadie está atacando a nadie. Dio vueltas y vueltas, intentando calmar a todos con palabras ligeras como el aire, palabras que no podían tocar el fuego, y mucho menos apagarlo. Y a medida que los gritos se intensificaban, pude verlo, Jude estaba empezando a derrumbarse. Hubo un cambio en sus ojos cuando me miró. Una dulzura, sí, pero no la adecuada. Era esa mirada suplicante de un hombre que solo quería que el ruido parara. El tipo de mirada que decía, ¿podemos hacer que esto desaparezca? Más tarde esa noche, cuando Lidia llevó a Elliot a bañarse, Jude entró en mi habitación como una sombra. Su voz era apenas audible, entrecortada. Mamá, se frotó las manos, con la mirada fija en el suelo. Sé que te has sentido herida. De verdad. Pero, quizás podríamos dejar las cosas de la casa a un lado por ahora. Forzó una sonrisa esperanzada, de esas que son más de disculpa que de alegría. Solo quiero paz, mamá. Lidia, no intenta lastimar a nadie. Solo quiere que esta casa se sienta como un hogar. Eso es todo. Y ahí estaba. El dolor sordo y familiar de la decepción se instaló en mi pecho. Ni rabia. Ni siquiera tristeza. Solo esa lenta y sofocante sensación de colapso. De esas que no te quiebran, solo te vacían. Porque me di cuenta de que no era que no entendiera. Era que no tenía la valentía para actuar según lo que sabía. Lo vio todo, la falta de respeto, la manipulación, la forma en que su esposa me hablaba y me hablaba. Y aún así, decidió hacerse de la vista gorda. Para suavizarlo. Incluso si eso significaba sacrificar la dignidad de su madre solo para evitar otra discusión. Lo interrumpí, con mi voz baja, agotada y definitiva. Jude, déjame decirte esto una última vez, no usaré esta casa para controlar a nadie. Lo miré directamente a los ojos. Esta casa se compró con el dinero que tu padre y yo juntamos durante décadas. Siempre estuvo destinada para ti, para tu futuro. No para que tu esposa pudiera usarla como arma en mi contra. Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra cayó como una piedra. Y si de verdad crees que no es para tanto que tu mujer me pida dinero en la cara y me llame vieja inútil a mis espaldas, si estás dispuesto a disculpar todo eso, entonces me iré.
Dejé caer las palabras en la sala de estar como si fueran una cerilla y me alejé. De vuelta a mi habitación. La puerta se cerró tras de mí con un clic silencioso, pero por dentro sentí como si algo se hubiera vaciado por completo. Jude seguía de pie en la sala, pálido como el papel, con los labios pálidos. Quizás por fin se había dado cuenta de que hablaba en serio, de que podía marcharme. Pero si mis palabras lo conmovieron, solo envalentonaron a Lidia. Debió de creer que estaba fanfarroneando. Que hablaría con bombos y platillos durante unos días y luego me rendiría como una vieja cansada sin ningún otro sitio a donde ir. Al fin y al cabo, para ella, ¿qué más podía hacer una viuda de casi 70 años? Sin trabajo, sin plan B, sin un segundo hogar. Sin su casa, ¿a dónde podría ir? El mensaje que no pronunció en voz alta, pero dejó perfectamente claro, fue, si te vas, mueres. Y a partir de ese momento, ella se intensificó. Todas las siestas de la tarde se veían interrumpidas por la tele a todo volumen, siempre algún reality show estridente con voces como uñas sobre cristal. O encendía la aspiradora y la pasaba de un lado a otro frente a la puerta de mi habitación como si estuviera lijando el suelo con una cortadora de césped. El sonido no solo molestaba. Rechinaba. A propósito. Y entonces Juliana, la suegra convertida en invitada, se mudó. Tras su fallido intento de intervención amistosa, decidió quedarse un tiempo. Seamos sinceros, no estaba allí de visita. Estaba allí para librar una guerra psicológica. Una colaboración con su hija. Convirtieron toda la casa en su teatro. Las comidas se convirtieron en arte escénico. Criticaban mi cocina con la sutileza de críticos gastronómicos con mala racha en Yelp, demasiado sosa, demasiado salada, demasiado anticuada. En la mesa, mantenían conversaciones rápidas a un volumen ligeramente superior al informal y ligeramente inferior a los gritos, riendo a carcajadas, hablando rápido, asegurándose de que no pudiera seguir ni una palabra, y no me habían invitado. Querían borrarme sin tocarme. Hacerme sentir invisible por pura fuerza de exclusión. Pero me quedé callado. Más callado que nunca. Cuando hablaban, cerraba la puerta. Cuando ponían los ojos en blanco, terminaba mi cena. Arrojaron armas, respondí con silencio. Porque el silencio, cuando se usa correctamente, puede herir más profundamente que cualquier otra cosa. A estas alturas, ya había perdido la esperanza de que Jude interviniera. Él ya había tomado su decisión. Estaba del lado del matrimonio, incluso si eso significaba relegar a su madre a la sombra. Todavía estaba pensando en mi próximo movimiento cuando la vida me dio una respuesta de la forma más amarga imaginable. Era una tarde calurosa y soñolienta. El sol caía a raudales, y yo estaba en el balcón, meciéndome suavemente en la silla, con los auriculares puestos, escuchando un podcast. Se me cerraban los ojos. Estaba a la deriva. Entonces lo oí. Una voz aguda y familiar. La puerta de cristal de su dormitorio principal no estaba del todo cerrada, y nuestros balcones estaban prácticamente unidos por el borde. Lidia hablaba con Juliana en un tono susurrante, pero inconfundiblemente venenoso. Creía que nadie la oía. No te preocupes, mamá. Esa vieja no durará mucho más. Solo se hace la dura. ¿A dónde irá? Jude es todo lo que tiene. Al final se rendirá. Agita la escritura como si significara algo, por favor. Un día se derrumbará, ¿y adivina qué? La casa va directa a Jude. Es tan buena como la mía. Su pensión apenas cubre la comida. ¿Crees que se está comprando otra casa a su edad? Solo espera. Volverá arrastrándose. Y cuando lo haga, yo seré quien tome las decisiones. Me incorporé. Se me cayó el auricular. Sentí la palma de la mano húmeda, con ese frío que se siente como agarrarse a una barandilla de hierro en medio de una tormenta de nieve. Ella no estaba intentando hacer las paces. No buscaba un acuerdo. Ella estaba esperando que yo muriera. Ya había guardado mi pensión, mi casa e incluso los ahorros de mi esposo como parte de su futuro patrimonio. Estaba planeando su vida en torno a mi ausencia,
contando los días. Cada palabra sonaba ligera y casual, como si se tratara de simple logística. Pero cada sílaba era un bisturí que cortaba directo al hueso. Y en ese momento lo vi claramente. Lidia nunca me vio como familia. Ni una sola vez. No era suegra. No era una persona. Era un obstáculo, un cajero automático humano. Un problema temporal que superar. No fue ignorancia. No fue inmadurez emocional. Fue avaricia. Y crueldad. Calculado. Escalofriante. Total. Ella no era estúpida. Ella era malvada. Muy bien. Lidia. Juliana. Y el desgarradoramente cobarde Jude. Si has elegido la crueldad, entonces no te sorprendas cuando deje de ser amable. En el momento en que escuché las palabras de Lidia, ese veneno mezclado con codicia y desprecio, cualquier hilo de apego emocional que tenía a esta casa, a esta supuesta familia, se rompió para siempre. No es desamor. Es asco. Un asco total y profundo. En su mundo, la familia es solo una transacción. Si ya no eres útil, eres desechable. Una vez que el beneficio se agota, también debería desaparecer la relación. Esa noche tomé una decisión. No aguantaría más. No tenía por qué hacerlo. La mañana siguiente era sábado. Jude y Lidia estaban en casa. Naturalmente, Juliana seguía allí, aferrándose como moho. Me desperté temprano, como siempre. Pero esta vez no me escondí en mi habitación. Me vestí, ropa limpia, sombrero para el sol y una bolsa de lona de compras en la mano, y salí por la puerta. Fui al mercado de agricultores. Compré carne fresca, verduras tiernas y tomates maduros. De regreso, pasé por mi panadería favorita y compré 4 tartas de crema de arándanos, mi pequeño capricho. De vuelta a casa, fui directo a la cocina. Sin palabras innecesarias. Sin comentarios. Solo el ritmo de una estufa que no había visto tanta acción en días. Al caer la tarde, la casa se llenó del aroma de la comida casera. Lidia y su madre levantaron la vista del sofá, visiblemente sorprendidas. Llevaban días viviendo a base de comida para llevar y pizza recalentada, yo ni siquiera había tocado una espátula. El rostro de Jude se iluminó, confundiéndolo con una ofrenda de paz. Corrió a la cocina para ayudar a cargar los platos, prácticamente radiante. Mamá, huele de maravilla. Gracias por cocinar, dijo, como un niño que cree que una curita puede curar una pierna rota. La mesa estaba en silencio. Un silencio extraño. Ese silencio que vibra con tensión bajo la superficie. Juliana masticaba metódicamente, mirándome a cada rato. Lidia mantenía la cabeza gacha, pero la rigidez con la que agarraba el tenedor la delataba. Estaba esperando. Esperando a que yo hiciera algo. Jude intentó animar el ambiente, contando anécdotas de oficina como un estudiante de 5º grado que intenta ganar el premio al estudiante del mes. Incluso provocó algunas risas. Nadie se unió. Me senté frente a ellos y observé. La comida estaba muy sabrosa. Pero por dentro, no sentía nada. Porque sabía que esta sería la última comida que cocinaría para esta familia. Miré a Jude, mi hijo. Frente a él estaban sentadas 2 mujeres con rostros prácticamente pintados de avaricia. Y si incluso ahora, él pudiera ver la intención tras sus sonrisas, si tuviera el instinto de ponerse de pie, de ponerse de mi lado, entonces tal vez, solo tal vez, dudaría. Pero no lo hizo. Él simplemente mantenía la mirada baja, masticando lentamente, observando a todos como si estuviera esperando que explotara una mina. Algunas personas nunca entienden el concepto de límites hasta que los trazan en piedra. Así lo hice. Cuando terminó la cena, dejé mis cubiertos tranquilamente y me sequé la boca con una servilleta. La habitación quedó en silencio. El televisor vibraba en algún lugar de fondo, distante e irrelevante. Me enderecé. Los miré a los ojos, a Jude, a Lidia, a Juliana. Entonces hablé. He tomado mi decisión.
El lunes visitaré a mi abogado para revocar formalmente su autorización para vivir en esta casa. Mi mirada se posó en Jude. Esta propiedad la compré yo, con mis propios fondos. Nunca fue donada ni se añadió a ningún patrimonio conyugal. El rostro de Lidia se contrajo. ¿De qué estás hablando? De lo que estoy hablando, dije con una sonrisa tranquila y mesurada, es que tú y tu madre tendrán que mudarse. Juliana jadeó. Chloe, ¿te has vuelto loca? ¿Nos vas a echar? ¿Qué pasó con la familia? ¿Familia? Repetí. Mi voz se volvió fría, aterradora y silenciosa. ¿Eso fue antes o después de que pasaras la aspiradora a mi puerta a medianoche? ¿O tal vez cuando te paraste afuera de mi habitación y hablaste de esperar a que muriera? La cara de Jude palideció. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Podemos hablar? Me volví hacia él, más fría que nunca. Jude, te di tantas oportunidades de hablar. Te rogué que me comprendieras. Te di mi silencio. Te di paz. Tú las elegiste. Y ahora, puedes afrontar las consecuencias, junto con ellas. Me levanté, tranquilo y sereno, y saqué un papel cuidadosamente doblado de mi bolso. Este es un aviso preliminar, dije, sosteniendo el documento a la vista de todos. Tienen 3 días para retirar de esta casa cualquier pertenencia que no sea mía. No llamaré a la policía, pero si siguen aquí después de eso, haré que mi abogado emita una orden formal de desalojo. Lidia se puso de pie de golpe. No puedes hacer eso. Jude, di algo. Jude no se movió. Ni una palabra. Se quedó allí, vacío, como si alguien le hubiera drenado la última gota de fuerza. Me di la vuelta, entré en la cocina y me serví un vaso de agua. Mi voz se escuchó en un tono uniforme, pausado, directo. No estoy fanfarroneando. Puedo vender esta casa, alquilarla, donarla a un albergue para personas sin hogar, por lo que me dé igual. Pero no se la dejaré a gente que me trate con desprecio. Me giré y los miré una última vez. Puedo ser una buena madre, dije con voz firme como el cristal. O puedo ser casera. Tú decides. Entonces me di la vuelta y volví a mi habitación. La puerta se cerró tras mí con un clic brusco y decisivo. Y fue entonces cuando la casa explotó. Lidia chilló desde la sala, azotando los platos y golpeando la mesa como una niña en plena rabieta. ¿Ves cómo nos trata? Está intentando arruinarnos. Nos está echando como si fuéramos basura. ¿Quién demonios se cree que es? Juliana no se quedó atrás, avivando las llamas. Jude, estás ciego. Esa casa debería haber sido tuya. ¿Qué derecho tiene a hacer esto? Y entonces, finalmente, Jude perdió la cabeza. Basta. Gritó, su voz quebrando el caos como un látigo. ¿Pueden callarse los 2 5 minutos? El silencio cayó como una cortina. Se hundió en una silla, se cubrió la cara con las manos y, cuando por fin habló, su voz sonó ronca. Derrotado. Esta casa, nunca fue mía. Ella la pagó. En su totalidad. Mi nombre no está en la escritura. Nunca lo estuvo. Bajó las manos, revelando un rostro contraído por la vergüenza. ¿Qué quieres que haga? Lidia se congeló. Juliana se convirtió en piedra. Y dentro de mi habitación, no sentí nada. La actuación había terminado. Hora de desmontar el set. Esa noche, me senté en mi escritorio y reuní mis documentos. Una copia de la escritura de propiedad. La revocación del permiso de residencia. La hoja de contacto de mi abogado. Y un anuncio de alquiler de apartamentos cercanos, que me había dado mi amiga Judy, quien había estado a mi lado desde el principio. Tenía un plan. En el momento en que se fueran, pondría esta casa en alquiler y finalmente, me retiraría de esta red tóxica. A la mañana siguiente, me vestí con precisión, líneas limpias, blazer oscuro y el pelo recogido con cuidado bajo el sombrero. Tomé mi carpeta de cuero y entré en la sala. Lidia y Juliana estaban desplomadas en el sofá,
con los rostros pálidos, como si no hubieran dormido en toda la noche. Me detuve frente a ellos y les dije con calma: voy a la oficina de mi abogado a entregar la documentación oficial. Tienen 3 días. Si se van antes de la fecha límite, no insistiré. Quédense y lo resolveremos en el juzgado. Lidia levantó la vista, con el rostro pálido. ¿De verdad vas a hacer esto? No voy a echar a nadie, respondí secamente. Estoy liquidando asuntos pendientes. Este nunca fue tu hogar. Nunca lo ha sido. Juliana se levantó de un salto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Jude es tu hijo. ¿No tienes vergüenza? Ni siquiera la miré. Me volví hacia Jude. Si realmente fueras mi hijo, dije con los ojos fijos en los suyos, sabrías que esta es la última vez que tu madre limpiará tu desastre. Jude abrió la boca. No salió nada. Dejé escapar una risa silenciosa y seca. Tranquila. No te voy a dejar tirada. Levanté el expediente. Ya hablé con el administrador del edificio. Hay algunos alquileres a corto plazo disponibles esta semana. Tendrás un techo. No digas que no te di un aterrizaje suave. Y con esto, salí. Fui directamente a la oficina de Camille Harris en el Bajo Manhattan. Era justo el tipo de mujer que quería a mi lado, 40 y pocos años, ágil como un cristal roto con tacones de aguja, una abogada sensata especializada en patrimonio familiar y hogares con muchos conflictos. Judy nos había presentado hacía meses, por si acaso. Me senté frente a ella, desdoblé mis papeles sobre el escritorio y hablé sin dudar. No les pido que me devuelvan el dinero. Solo quiero que se vayan. La miré directamente a los ojos. Quiero recuperar mi espacio. Quiero recuperar mi vida. Y quiero que esta relación perversa y parasitaria se rompa. Para siempre. Camille hojeó los documentos rápidamente y asintió brevemente con seguridad. Tu propiedad está clara. Las pruebas son sólidas. El contrato de residencia no es legalmente vinculante. Desde un punto de vista legal, Chloe, ni siquiera les debes una explicación. Es tu casa y tienes todo el derecho a reclamarla. Hizo una pausa, mirándome con mesura. Señora Collins, ¿está segura de que está lista? Asentí. Sí. Lo soy. Después de salir de su oficina, pasé por una pequeña cafetería en la esquina. Pedí un café. Me senté junto a la ventana durante 10 minutos y respiré, por lo que parecía la primera vez en años. Así se sentía el espacio. Mi espacio. Mi vida. Mis reglas. Cuando volví a casa no dije ni una palabra. Esa tarde, llamé a la oficina de administración de la propiedad para programar una inspección de disponibilidad. Contraté una empresa de mudanzas. Todo estaba listo. Esa noche le dije a Jude en un tono tranquilo y práctico. Tienes 48 horas. No respondió. Solo dejó escapar un largo y profundo suspiro. Desde la otra habitación, oí a Lidia cerrar cajones de golpe. Juliana empacó mientras murmuraba maldiciones en voz baja. Los ignoré, a todos. Y luego, a la tercera mañana, finalmente se fueron. Los de la mudanza subieron las cajas y las bolsas a un camión. Lidia se giró en la puerta, furiosa. Te vas a arrepentir, espetó. Sonreí, firme y serena. No. Solo me arrepiento de haberlo dejado pasar tanto tiempo. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El silencio se instaló como la nieve. Llevé mi vieja maleta de cuero al balcón. El sol me iluminaba las manos. Saqué el teléfono y llamé a Judy. Estoy lista para el de una habitación, dije. ¿Seguro que quieres ese? Bromeó. No está cerca del metro. No hay lavavajillas. Si nadie pasa la aspiradora afuera de mi habitación, sobreviviré perfectamente. Esa tarde firmé el contrato de arrendamiento y pagué el depósito. El día que me mudé oficialmente, puse la casa en alquiler. Los pagos del alquiler irían directamente a mi cuenta de jubilación.
Nada de llaves compartidas. Nada de aire acondicionado compartido. Me conecté a internet y pedí sábanas nuevas, cortinas nuevas y un tocadiscos antiguo que me había gustado durante años. 3 días después, me mudé a mi pequeño apartamento. No era grande, apenas unos 300 metros cuadrados. Un dormitorio, un baño, una cocina modesta y una sala de estar. Pero las ventanas daban al sur, y al caer la tarde, la luz del sol inundaba toda la pared. Pasé toda la tarde desempacando y decorando. Cortinas color crema, mis sábanas favoritas verde pálido y ese tocadiscos retro, ahora en la mesita de centro de la esquina, junto a un pequeño ramo de margaritas. No le pedí ayuda a nadie. Me tomé mi tiempo, una caja, una toallita, un cajón a la vez, como si estuviera desempolvando hasta el último rastro de resentimiento, cansancio y dolor. Esa noche preparé una taza de té. Me senté en la mecedora junto a la ventana. El tocadiscos giraba y,